Entonces, mis hermanitos, quería de pronto leer un momentico lo que el Señor ha venido como poniendo en el corazón desde hace algunas reuniones. Quisiera empezar solamente para resumir ahí en Lucas, en el capítulo 24. Ya habíamos leído en alguna oportunidad, pero como para retomar un poquito y avanzar en esta consideración. Amén. Dice en Lucas capítulo 24, en el versículo 44. Lucas 24, 44. Recordamos que en esta oportunidad el Señor ya ha resucitado y está en medio de sus apóstoles, de sus discípulos. Y entonces Él les dice así, en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Dos puntos. O sea que podríamos resumir esta enseñanza que tuvo el Señor bastantes días, varios días después de que el Señor resucitó, estuvo en la tierra, antes de ascender definitivamente al trono que el Señor le había dado en el cielo. Entonces, este es como el resumen de todo lo que el Señor enseñó en ese espacio, ¿no? Dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Y estamos considerando entonces qué es lo que dicen los salmos, qué es lo que nos revelan los salmos acerca del Señor Jesús, porque dice que el Señor Jesús se está revelando a través de todo el Antiguo Testamento, y una porción especial también es la que Él revela en los Salmos. Y habíamos dicho cómo estos salmos, que aquí quiere decir los Ketubim, que son, digamos, esos 5 libros ahí que empiezan con el libro de Job normalmente. A veces empieza con el mismo libro de los Salmos, pero al menos en nuestras versiones aparece primero el libro de Job, luego el de los Salmos, luego Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Esos 5 libros normalmente son los que se conocen como los Ketubim, que son los que dice aquí, y los Salmos, ¿sí? Y entonces mira lo que dice aquí el versículo 45, dice: entonces les abrió el entendimiento. O sea que hay cosas aquí que antes de que el Espíritu Santo no nos hubiera revelado, nuestro entendimiento estaba como cerrado, digamos, para entender todo lo que la Biblia decía acerca del Señor Jesús. Tal vez se leía como algunos libros históricos, referentes de pronto a Israel o algunos testimonios de personajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no era todavía la mayor revelación que escondían estos libros, este Antiguo Testamento. Entonces ahora con el Espíritu, dice el Señor, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, hermanos, habíamos empezado como a masticar un poquito esto que habla aquí acerca de los salmos, ¿no? ¿Qué es lo que habla el Señor de Él, que revela en este libro, en estos libros, que son los libros de los salmos? Ya habíamos considerado ya ese primer libro de Job, ¿cierto? Donde, como sabemos, estos libros hablan, digamos, de la obra interior, de la obra que el Señor quiere hacer en el corazón, en cada uno de sus hijos. La obra que el Señor se ha propuesto hacer no es una obra solamente, digámoslo así, externa, exterior, sino que lo que más el Señor anhela en su corazón es que esa obra avance internamente en nuestros corazones. Nosotros sabemos que el 4 es el número de la creación, ¿cierto? Porque pues antes de la creación estaba solamente la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es el 3, que es el número de Dios. Pero luego el Señor quiso hacer que hubiera creación.
Por eso el 4 es como el número de la creación. Pero esa creación no solamente corresponde a una creación externa, exterior, sino que hay una obra de edificación de esa creación, y por eso el número 5 nos habla acerca como de la maduración de esa creación, ¿cierto? De esa obra ya de redención y de maduración que el Señor tuvo que hacer o quiere hacer también y anhela hacer también en el corazón de los hombres. Por eso ese número 5 nos habla acerca de la edificación, como dice allá en Efesios, los 5 ministerios que el Señor estableció para que todos llegáramos a la perfección, al perfeccionamiento, a la estatura del varón perfecto. Ese es el número 5. Y por eso estos 5 libros que decíamos ahora, empezando con Job y terminando en el Cantar de los Cantares, hablan de esa maduración en el interior del ser humano, que es asemejarnos a cómo es el Señor Jesús también en su interior. ¿Cuál es el proceso de nuestra alma? Nosotros ya recibimos al Señor en el Espíritu, una vez para siempre. El Espíritu Santo mora ya en nuestro espíritu, en nuestros corazones, pero ese espíritu tiene que ir, digamos, ganando, conquistando nuestra alma, transformando nuestra alma al alma también del Señor, ¿sí? Y para eso, pues están, digamos, un poquito estos 5 libros que estamos considerando así como solamente, como decíamos, a manera de croquis, ¿cierto? A manera muy, muy tangencial, digamos así. Entonces habíamos ya considerado el libro de Job y habíamos dicho algo acerca del libro de los Salmos, y hoy quisiéramos pues poder avanzar un poquito aquí en esta consideración de lo que es este libro de los Salmos. Como decíamos y como lo decía ahí el Señor, este libro de los Salmos nos habla acerca del Señor también, de algo que el Señor también quiere formar de Él en nosotros. Y para comprenderlo un poquito más, quisiera antes de ir al libro de los Salmos, leer un par de porciones de versos, de situaciones, digamos. Este libro de los Salmos, ya el libro propio de los Salmos, que a su vez también está compuesto de 5 libros. O sea, el libro de los Salmos, que va como del Salmo 1 hasta el 150, está dividido inspiradamente por el Señor también en 5 libros. Cuando ustedes leen ahí, de pronto en sus Biblias, ahí se van a dar cuenta cómo aparece esos salmos, y aparece ahí, hay un título que dice ahí libro 1, ¿no? En el primer libro de los Salmos, ¿cierto? Dice ahí libro 1, y luego más adelante, como hasta el Salmo 41, ahí aparece otra vez, dice libro 2, y así cada tantos salmos aparece el título grande. Así estaba, digámoslo así, fue inspirado. Ese que dice ahí libro 1 fue algo inspirado por el Espíritu Santo en la manera como se coleccionaron estos libros que son los Salmos, ¿no? Pero antes, como decíamos, de ir a considerar, quisiera tocar algo aquí, hermanos, que nos ayude a entender un poquito de qué trata este libro de los Salmos, ¿no? Quisiera que fuéramos de pronto a Lucas, por ejemplo, a Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo. Entonces, fíjense una cosa, hermanos, fíjense cómo aquí este verso nos hace entender, nos hace ver algo del alma del Señor Jesús. Aquí habla acerca de que el Señor se regocijó, ¿sí? O sea que en el Señor Jesús había ese regocijo, ese gozo. Solamente estoy poniendo como ejemplo. Seguramente si uno se da cuenta, en muchas ocasiones el Nuevo Testamento nos habla acerca de que el Señor se regocijó, se llenó de gozo, ¿sí? Quiere decir que en el alma del Señor pasaba por estos momentos de alegría, de gozo, ¿cierto? De regocijo.
Pero ese regocijo del Señor, fíjese cómo dice, es en el Espíritu, ¿cierto? O sea que del Espíritu nosotros podemos, digamos, alegrar nuestra alma. O sea que el regocijo es algo legítimo para lo cual nuestra alma fue creada. Y el Señor Jesús, como hombre perfecto, sin pecado, aquí nos muestra cómo Él pasó por momentos de regocijo y de mucho gozo. Y decía así, y dijo, entonces, ¿cuál fue esa expresión de alegría del Señor Jesús? ¿Cierto? Nuestra alma, una parte de nuestra alma, sus funciones son nuestras emociones. ¿Sí? Nuestras emociones. Y una de nuestras emociones, existen varias, digamos, pero podríamos decir que el techo, digámoslo así, de nuestras emociones es el gozo, es esa alegría, ¿cierto? Ese regocijo, como pasó también el Señor Jesús aquí en esta oportunidad. Y en el Espíritu, según el Espíritu, mira cómo el Señor expresaba este gozo, ¿cierto? Dice, y dijo el Señor lleno de regocijo, de gozo. ¿Qué hacía el Señor? Dice, yo te alabo, oh Padre. Esta palabra aquí de te alabo, esos son los salmos, ¿sí? Cuando uno va y mira los salmos, gran parte de los salmos son alabanzas. Alabar es entender, discernir esa alegría, ¿cierto? Y ponerla delante del Señor. Y poner nuestros ojos cuando tenemos esos momentos de alegría, esos momentos de satisfacción, ¿cierto? Digamos así, de sol radiante, por decirlo de alguna manera. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Esta debería ser la expresión de nuestra alma. Nuestra alma siempre que pasa por momentos de alegría, de satisfacción, debemos discernir primeramente si esa alegría, si esa profunda alegría, si eso que nos inspira esa alegría, ese gozo, es algo aprobado por el Espíritu. No todo lo que nos alegra necesariamente es un sentimiento, digámoslo así, santo que viene del Señor. Por eso nosotros necesitamos siempre acudir al Espíritu para el discernimiento de lo que sucede en nuestra alma. Si tenemos momentos de alegría, días de satisfacción, tenemos que pedirle al Señor que Él nos permita discernir según el Espíritu todas nuestras alegrías. Las alegrías, así como también las tristezas, que también vamos a ver también de esto un poco, están en nuestra alma y hacen parte de lo que en la Biblia se llama como el corazón. Y la Biblia dice que lo más engañoso que hay en la tierra es nuestros corazones. Por eso el rey David le decía al Señor que Él mismo fuera quien examinara su corazón. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí, ¿cierto? Entonces, necesitamos siempre, hermanos, siempre poner toda nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra satisfacción delante del Señor, discernirlo por el Espíritu, para que sea el Espíritu quien apruebe nuestras alegrías. Y si fueran aprobadas nuestras alegrías, entonces esas alegrías van a terminar, digámoslo así, expresando esa gratitud, esa alegría, ese regocijo en alabanzas al Señor, ¿cierto? Ese es el fruto, digamos, de nuestra alegría, que nuestra alegría es algo para el Señor. De hecho, el Espíritu Santo allá en Gálatas dice en la lista de los frutos o del fruto que produce el Espíritu Santo, que algo que produce el Espíritu Santo es gozo, amor, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, el fruto del Espíritu es amor, paz o gozo, paz. O sea que hay un gozo que proviene del Señor. Y el Señor nos va a conceder pasar por momentos, por mucha alegría. Si nosotros pudiéramos hacer un balance, con toda seguridad que todos nuestros días sobre la tierra, en la gran mayoría, son días de alegría, de gozo, de regocijo. Y estos días vienen de parte del Señor. Nosotros tenemos que darle al Señor gracias por cada día de alegría que Él nos concede. ¿Cómo? En alabanzas, en gratitud a Él, ¿cierto? Porque nosotros somos sus hijos, tenemos su Espíritu. Y lo que verdaderamente produce gozo y alegría inspirada por el Espíritu,
pues nos van a llevar a alabar al Señor, a interiorizar, digamos, esa alegría por medio del Espíritu, para que esa alegría nuestra al mismo tiempo se convierta en una gloria para el Señor aquí desde la tierra, ¿sí? Porque también, como decíamos, a veces hay alegrías que son carnales, o a veces nuestras alegrías, aunque el Señor nos concede, a veces no le retribuyen a Él en esa gloria, ¿sí? A veces el Señor nos concede cosas, nos concede satisfacciones, nuestros mismos trabajos, nuestros mismos logros. Y el Señor mismo se alegra desde el cielo con nosotros, porque Él mismo también se regocija y se regocijó con nosotros y se alegra cuando nosotros nos alegramos, ¿cierto? Solo que si nosotros no somos, digamos así, cuidadosos, delicados con el Señor, no vamos a alabar al Señor en nuestros momentos de alegría, sino que si no percibimos del Señor su formación, su madurez en el corazón, a veces con las alegrías aún que nos concede el Señor, a veces pudiéramos llegar incluso no a honrarle, sino a veces hasta ignorarle o a hacerle indiferente, ¿cierto? O no reconocer que la real alegría proviene verdaderamente del Señor y de su Espíritu, ¿cierto? A veces también podría llegar a ser que nuestra alegría sea una alegría carnal, o sea que mientras nosotros estamos alegres, el Señor más bien se entristece, y nosotros no podemos estar alegres cuando el Señor se entristece, ¿cierto? Tenemos que entender que esas emociones de nuestra alma debemos irlas formando para que provengan cada vez más del Espíritu, presentarlas delante del Espíritu del Señor. Que no todo lo que nos alegra per se es aprobado por Dios. Hay cosas que tenemos que discernir a la luz del Señor, ¿cierto? Poner delante del Señor. Y el Señor va transformando nuestros sentimientos para sentir como Él siente también. La vez pasada recordábamos un par de escenas en donde las personas no sentían como el Señor sentía. ¿Recuerdan, mis hermanos? Allá en el caso de la cena allá en la casa del fariseo, como mientras esta mujer tenía esa percepción en su corazón, esos sentimientos, digámoslo así, esa dirección espiritual, otros les parecía un desperdicio de tiempo, ¿cierto? De dinero, exageraciones, llenar los pies del Señor con las lágrimas de la tristeza de esta mujer que era pecadora, ¿cierto? Pero el Señor aprobó ciertos sentimientos y aprobó los sentimientos y desaprobó otros sentimientos cuando las personas no captaban, digámoslo así, el sentimiento que había en el corazón del Señor Jesús. Entonces este es un ejemplo, hermanos, para ver nosotros cómo el Señor quiere también que nosotros participemos también de este regocijo de Él. Yo te alabo, oh Padre. Estos son salmos. De hecho, varias veces en la Biblia uno se da cuenta y encuentra uno al Señor, por ejemplo, cantando himnos de los salmos que están escritos aquí en nuestra Biblia como salmos. Porque el Señor, todo gozo, toda alegría, Él traía al trono de su Padre, ¿cierto? Que no se nos olviden, hermanos, cuando estemos en momentos de alegría, y si aún en estos días nosotros estamos en momentos de alegría, porque a veces, como dice la Biblia, a veces algunos el Señor los guarda de las pruebas, ¿cierto? Hoy día estamos en una prueba a nivel global, a nivel de el universo, o de la humanidad, por decirlo así. Aún así, en medio de una de las dificultades, muchas personas tienen también alegrías. Aún nosotros mismos, seguramente que podríamos contar algunos de nuestros días de alegría, a pesar de todas las dificultades en las que hemos vivido en el último año. Con todo, tenemos que decir que el Señor ha sido bueno y nos ha concedido también muchos motivos de alegría en el corazón, ¿cierto? Y dice, aquí decía, ¿no? Porque escondiste estas cosas de los sabios, fíjese, y de entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea que hay cosas que agradan al corazón del Padre, y el Señor Jesús se daba cuenta lo que agradaba al corazón del Padre, y entonces Él se agradaba también con el corazón de su Padre. Correspondía esa alegría del Señor Jesús en el corazón con la alegría del corazón del Padre, ¿cierto? Y qué precioso. Probablemente muchas de las personas que
que, que veían, digamos, al Señor, ¿cierto? Eh, Así lleno de gozo y de alegría, de pronto no hallaban tanta alegría en esto, ¿cierto? Estos se alegran por cosas que no entendemos bien. Fíjese que lo que el Señor le agradaba era las cosas tan sencillas que podían entender los niños y que los sabios las había escondido. Y ahí el Señor encontró una alegría, un motivo de complacencia en el corazón del Padre, y Él se alegró también por eso. Entonces, mis hermanos, esta es una oportunidad de cómo ver nosotros al Señor muy feliz, muy contento, con toda seguridad que si hubiéramos experimentado o participado en esta oportunidad cuando el Señor estaba aquí en la tierra y se regocijaba, hubiéramos notado su regocijo, porque esto le está escribiendo Lucas. Esto no lo escribe el Señor Jesús mismo. O sea que el que escribió esto se dio cuenta que el Señor se había regocijado profundamente en el Espíritu y alababa al Señor, motivo de alegría, porque él veía que el Padre se agradaba en esto y entonces él también se agradaba junto con su Padre, ¿no? Pero vamos también ahora a Juan, y ahora vamos al capítulo de Juan, al capítulo 16. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el versículo 36. Pienso que por excelencia este es uno de los capítulos que nos enseñan mucho de este aspecto que vamos a leer aquí rápidamente. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, ¿no? Fíjense esa vida interior del Señor Jesús, que de eso nos hablan también los salmos, ¿cierto? Muchos de los salmos son oraciones también. Cuando uno va allá a revisar los salmos, hay oraciones incluso de hermanos del Antiguo Testamento, ¿no? Y dice así: tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y esto me llama la atención, ¿no? Como el Señor Jesús, aunque Él es el hombre perfecto, el Hijo de Dios, santo, que entendía todas las cosas de una manera espiritual, y aún así Él tomó consigo a Pedro y a Zebedeo, ¿cierto? ¿Por qué? Dice así. Dime, Señor. A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice. ¿Y qué hizo así? Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjese. O sea que el Señor Jesús también, el mismo Señor que se regocijaba, también a veces pasaba por angustias y por tristezas, y no cualquier tristeza, ¿no? Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse, y dice, en gran manera. O sea que también es válido y no es pecado que el alma pase también por tiempos de tristeza, por tiempos aún de angustia. Fíjese que uno no podría decirle al Señor Jesús, no te entristezcas, tranquilo, ¿cierto? No, ciertamente estas son tristezas que provienen, digamos, también de ese discernimiento espiritual. Recordemos que el Señor aquí estaba orando, y en esa oración Él buscaba al Padre. Posiblemente también él se entristecía porque su padre también tenía tristeza en su corazón. Vemos varias veces a Dios, no solamente al Señor Jesús, que es Dios obviamente, pero no solamente desde su parte humana, sino antes de él haberse hecho hombre. Hay partes de la Biblia que nos dejan ver cómo Dios también se entristece desde su divinidad, desde su trono, desde el cielo, ¿cierto? O sea que también, hermanos, esto debemos recibirlo de parte del Señor. Hay momentos también de tristezas. Nosotros no podemos resistirnos ni negarnos, ni menospreciar
despreciar los tiempos de tristeza. Aquí el Señor Jesús dice que se entristeció en gran manera. Entonces Jesús les dijo, y fíjese cómo el Señor aún expresaba su sentimiento a los suyos, a Pedro, a los hijos de Zebedeo. Él no se guardaba, digámoslo así, su tristeza, no escondía su tristeza. Su tristeza a él no le apenaba, no le avergonzaba, sino al contrario, él la compartía, porque él quiere compartir también sus sentimientos con nosotros. Nuestro Dios, nuestro Señor, que es un varón perfecto también, tiene también sentimientos y los quiere compartir también con nosotros y quiere que nuestra alma sea formada como también es su alma perfecta. Y en el alma perfecta del Señor también encontramos tristezas. Y mira cómo el Señor, sin pecar, al contrario, mostrando la perfección del alma que Él quiere formar en todos sus hijos, Él expresaba así con sus más cercanos. Dice, mi alma está muy triste. Para esto también es el alma, para percibir también las tristezas. Hermanos, tenemos tiempos de tristezas y eso es de parte de Dios también. Eso también tenemos que recibirlo como enseñanza de parte del Señor. Enseñanzas, no solamente, digamos, de enseñanzas doctrinales, teóricas. A veces nosotros pensamos, ¿y qué es lo que yo tengo que aprender en esta situación de tristeza? Y a veces no es tanto qué tenemos que aprender, sino a quién tenemos nosotros que conocer en nuestros periodos de tristeza. ¿Cierto? Entonces dice el versículo 38, ¿no? Dice, mi alma está muy triste. Y mira, hermano, dice, hasta la muerte, ¿cierto? Qué tremendo es esto. Con toda seguridad que esta es una experiencia también por la que a veces pasamos, ¿cierto? A veces hay tristezas en las que sentimos que se nos va la vida, ¿cierto? Y bueno, esto también el Señor quiere compartirlo con nosotros, ¿cierto? Entonces dice, quedaos aquí y velad conmigo, ¿no? Qué precioso poder ver al Señor, digamos, tomando digamos, como esta actitud con sus discípulos, ¿cierto? El Señor Jesús, uno podría pensar, pero ¿acaso el Señor Jesús va a necesitar que alguien ore por Él, que alguien esté junto con Él en sus momentos de tristeza? Pues hermanos, la verdad es que este pasaje nos deja ver esto del Señor Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús está triste hasta la muerte, dice aquí, y lo que Él hace, el hombre perfecto, el Señor Jesús, que es Dios, no ha dejado de ser Dios. Y aún así Él lo que hace es, quedaos aquí, velad conmigo, ¿cierto? Esto es, digamos, la manera como el Señor Jesús también nos enseña, nos muestra. Por eso es tan importante, hermanos, en nuestros tiempos de tristeza también estar en comunión, estar cerca con los hermanos, nos fortalece, nos ayuda, ¿cierto? Porque como decimos, a veces no hay fuerzas, a veces ni siquiera para orar, ni sabemos cómo orar, ni cómo pedirle al Señor, porque no entendemos muchas veces las circunstancias o las situaciones por las que pasamos. Hoy día, hoy mismo, como decíamos, estamos en una situación de tristeza, ¿no? En nuestro país, posiblemente aún en nuestras familias, en nuestros trabajos o
o qué tantas cosas que pueden llegar a entristecernos, ¿cierto? Y qué precioso poder, así como el Señor, ¿cierto? Contar con la oración también de los hermanos, de los más cercanos, ¿cierto? Dice así. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, esto es el libro de los Salmos. Llevar nuestra tristeza a los pies del Señor, ponerla delante de Él, ¿cierto? En oración, ¿cierto? Aún diciéndole al Señor que no entendemos, que no sabemos cómo hacer, ¿sí? Que aún ni siquiera a veces entendemos por qué nos entristecemos, ¿cierto? Pero tenemos que pasar tiempos de tristeza. Nuestra vida no es una vida que depende solamente de la ausencia de la tristeza. La vida nuestra no consiste en evitar la tristeza. La vida nuestra consiste en conocer al Señor porque Él también pasó por estas etapas en su vida, ¿cierto? Y dice así, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, esto es lo que hace el Señor cuando está triste, ese es el fruto de esa tristeza, ¿cierto? Y eso es lo que Él quiere formar también en nosotros. El hombre perfecto buscará al Señor, ¿cierto? En sus momentos de tristeza, de desconsuelo. Orar, postrarse al Señor, orar al Señor, ¿no? Y mira, y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Entonces, esto es lo que nos enseña el Señor Jesús en sus momentos de tristeza. Claro que nosotros no somos, no es que no buscamos la tristeza, por supuesto que no. De hecho, el Señor no nos hizo para pasar por momentos de, digámoslo así, de muy larga tristeza. Por eso uno ve allá el Apocalipsis cuando Él dice que llega el momento donde ya no habrá más llanto, ni lloro, que Él enjugará toda lágrima, porque ese es la verdadera intención y ese es el verdadero corazón que tiene el Señor y que anhela para con sus hijos, ¿cierto? No es que el Señor quiera hacernos entristecer, claramente no, ¿cierto? Claramente que no. El Señor quiere, por el contrario, que nosotros estemos en gozo, en alegría, en paz, en armonía. Pero tenemos que saber que aunque el Señor ha preparado una vida eterna para nosotros en alegría eterna, en paz eterna, donde ya no habrá más lloro ni tristeza, aún así el Señor en su interior es un hombre que está dispuesto a pasar por las tristezas y pasarlas con su Padre, pasarlas dependiendo de su Padre, orando, postrándose a sus pies, aunque le cueste lágrimas, aunque le cueste sudar hasta la misma angustia de la sangre en su frente. Ese hombre es el hombre que quiere formarse y revelarse también en nuestros propios corazones. Amén, hermanos. Entonces, fíjense cómo ese aspecto tan interior del alma del Señor es justamente la que nos quiere enseñar los salmos, el libro de los salmos, de esos 150 salmos. Entonces solamente quería, hermanos, ahora ya con esta base, digamos, ir ahora sí al libro de los salmos, todo el libro de los salmos que, como digo, al mismo tiempo está conformado de 5 libros que comienzan en Job. El segundo es el libro de los salmos, que a su vez está formado por otros 5 libros, que como decíamos, habla ese 5 de esa obra, digámoslo así, de edificación que el Señor quiere hacer con nosotros. Él no solamente nos salvó, bueno, Él no solamente nos creó y quiere también salvarnos. Y Él no solamente quiere salvarnos, Él quiere que le conozcamos, edificarse dentro de nosotros hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto es conocer su alma también, como Él la mostró, como Él la reveló, porque Él sabe que nosotros también tenemos un alma que tenemos que edificar. Nuestra alma tiene que entender, tiene que comprender al Señor Jesús, ¿cierto? Nuestras tristezas entonces tienen que transformarse a como el Señor llevó su tristeza, y nuestras alegrías también tienen que conformarse a como el Señor llevó sus alegrías, ¿cierto?
Tristemente, el ser humano caído no conoce la alegría del Señor, no conoce el verdadero gozo, ¿cierto? O si se goza, muchas veces se goza y lo que hace con su gozo es que ofende al Señor, ¿cierto? Y lo mismo en su tristeza, a veces no sabe manejar su tristeza, como decía Pablo en algún momento allá a los tesalonicenses, ¿no? Dice que nosotros no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza, ¿cierto? O sea que hay una manera de entristecerse distinta para los hijos de Dios y hay una manera para alegrarnos de una manera distinta a como se alegra el mundo. Nosotros nos alegramos de una manera distinta si seguimos al Espíritu. El mundo se alegra muchas veces cuando el Señor está triste. Se ríen, se mofan, ¿cierto? Hacen aspaviento de cosas que al Señor le causan vergüenza, cosas que al Señor le entristece, al mundo le alegran a veces. Y a veces cosas cuando al Señor le produce gozo, el mundo y el diablo se entristecen. Entonces tenemos que formar, hermanos, que el Señor nos ayude a ver esto acá. Entonces, hermanos, ¿de qué trata el libro de los Salmos? El libro de los Salmos trata de cómo nuestra alma pasa de momentos de alegría y momentos de tristeza y momentos otra vez de alegría y momentos de tristeza. Ese es el círculo, digámoslo así, ese es el ciclo de nuestra alma. Y tenemos que saberlo porque es así. Si nosotros no lo supiéramos, probablemente nos podríamos llegar a decepcionar a veces. ¿Sí? Pero ¿cómo, Señor? Yo siguiendo aquí a Jesús y lo veo es ahí triste, ¿cierto? Llorando, diciendo que está triste hasta la muerte. Y yo, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que estamos siguiendo? Si nosotros justamente queremos es solamente la alegría, el gozo, ¿cierto? Pero no. Si nosotros sabemos, también tenemos que aceptar también tanto los momentos de alegría como los momentos de tristeza. Por supuesto, tampoco nuestra vida debe ser sumida todo el tiempo en una tristeza, digámoslo así, como en una depresión constante, porque eso también puede ser carnal también. Entristecernos cuando el Señor está alegre también es algo que el enemigo quiere hacer, ¿cierto? Entonces de eso nos habla. Mira, hermanos, por ejemplo, si uno mira, solamente vamos a pasar así algunos versos muy rápidos, como para ver y entender un poquito entonces para qué nos sirve este libro de los Salmos y cómo este libro de los Salmos nos muestra. Mire, este libro de los Salmos, en su gran mayoría, no solo, pero en su gran mayoría los Salmos están escritos por David, por el rey David. Del rey David tenemos, digámoslo así, su historia, su biografía, sus hechos, de manera exterior en otros libros del Antiguo Testamento, como Samuel, como en Reyes, como en Crónicas, nos hablan de las obras que hizo el rey David, sus batallas, los ejércitos, aún su obra más, digámoslo así, de espiritual, de los preparativos del templo, etc. Se dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea que en él se formó el alma de Dios. O sea, el rey David percibía el corazón de Dios, ¿sí? Y eso es lo que está en el libro de los Salmos, la obra interior del rey David, lo que él le pasaba adentro. Lo que le pasaba afuera, lo que él hacía afuera, está en los otros libros históricos, ¿cierto? Que son escritos también por profetas, pero son hechos históricos. Pero aquí el rey David nos muestra lo que pasaba en su interior. Si uno lee el Salmo 3, por ejemplo, ¿cierto? Tiene un subtítulo que es inspirado por el Señor y dice así, Salmo de David. Ese salmo es como una alabanza o una oración de David. ¿Cuándo? Mira, dice así, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Imagínense esta circunstancia, hermanos, qué tremendo, es una circunstancia de tristeza, es una circunstancia de angustia, de tensión. Y en este caso, por ejemplo, era una tensión, una angustia familiar. A veces pasamos por situaciones familiares, por tensiones familiares que nos causan tristezas, que nos causan angustia, que nos causan tensión, problema, dificultad, momentos difíciles. El Señor Jesús también en algún momento pasó por este tipo de pruebas familiares, digamos, de circunstancias, ¿cierto? De tristezas, sea por el lado positivo o por el lado negativo, ¿cierto? Me refiero a negativo cuando es por causa, digamos así, de los errores o de nuestros pecados o de los pecados de otros que nos entristecen.
Eso, digamos, es una tristeza por el lado negativo, que por supuesto también proviene del espíritu a veces. Está bien, a veces hay tristezas que causamos en los nuestros, ¿sí?, que nos están señalando la dirección del Espíritu Santo. Y si nosotros no atendemos a esa tristeza, estamos pasando por encima de la tristeza, no de una persona o de un familiar, sino de la tristeza del Espíritu, demostrada en la tristeza de algunos de los más cercanos, ¿cierto? O a veces también hay tristezas en cuanto a lo positivo, ¿cierto? Es decir, no por algo negativo que se haya hecho, sino uno se entristece porque a veces las familias pasan también por pruebas difíciles, a veces, no sé, puede ser salud o situaciones económicas o cosas que tienen que ver con el trabajo, etcétera, ¿cierto? Y en esas tristezas pasan cosas dentro de nuestra alma, en esas circunstancias, ¿cierto? En esas tensiones pasan y el Señor lo que quiere es formarse, ¿cierto? El Señor lo que quiere es ser conocido. Por eso tenemos a veces, y el rey David mismo, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto?, tuvo que pasar por esta circunstancia. ¿No le parece que es una circunstancia compleja? Un hijo persiguiendo a su papá, persiguiendo a su padre. Difícil, no es una circunstancia, digámoslo así, como demostrar mucho, ¿no? No es que esto llenara de mucha alegría y de mucho orgullo al rey David acerca de Absalón, ¿no? Pero ahí está este salmo que habla acerca de eso, ¿no? Dice, por ejemplo, el versículo 3, ¿cierto? Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, porque la cabeza a veces se agacha por estas circunstancias. Pero el rey David le pedía y clamaba al Señor que le ayudara en esas circunstancias. Dice, con mi voz clamé a Jehová. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que entender, ¿cierto? Aquí él no dice nada en contra de Absalón, ¿cierto? Si usted lee todo el Salmo, uno podría pensar, no, pues va a ser un regaño para Absalón tremendo este Salmo, ¿cierto? Le va a descubrir todos los pecados a Absalón. No, es que el rey David sabía que eso no tenía que ver tanto con Absalón, con el corazón de Absalón, sino con el corazón de él mismo, del mismo rey David, ¿cierto? A veces en nuestra tristeza lo que queremos hacer es corregir al otro, ¿cierto? O señalar al que me causó la tristeza, pero acudimos al Señor, como lo hacía aquí este salmo. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió, no Absalón, ¿cierto? No el pueblo que estaba siguiendo a Absalón. ¿Desde dónde? Dice, desde su monte santo. Entonces, hermanos, dice el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque al otro día Absalón ya había hecho las cosas bien, porque Absalón había madrugado a pedirle perdón al rey David. No, dice, porque Jehová me sustentaba, ¿cierto? No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Y ahí, digamos, ve usted todo el desarrollo de ese salmo, ¿cierto? Qué precioso entender cómo es un hombre, digamos, conforme al corazón de Dios, en circunstancias complejas, familiares como esta, por ejemplo, ¿cierto? Pero claro, dice, por ejemplo, más adelante, por leer algún otro versículo, capítulo 5, también es un salmo, dice, al músico principal, salmo de David también. Y por ejemplo, capítulo 5, el versículo 11, dice así. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Fíjense cómo no es que David fuera depresivo. No es eso. La depresión no es algo de Dios, ¿cierto? Al contrario, dice, alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes, ¿cierto? En ti se regocijen los que aman tu nombre. Fíjese cómo el rey David salía de sus momentos de tristeza y pasaba también en momentos de alegría. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás en tu favor, ¿cierto? Entonces fíjese cómo el alma, hermanos, tiene que acostumbrarse a esos constantes ciclos de alegría y buscar el regocijo en el Señor,
y también saber que van a venir días de tristeza, ¿cierto? Hoy estamos en día de alegría, amén, regocijémonos en el Señor. Qué precioso tener un día de paz, de alegría, de bendición. Motivos por los cuales nos alegramos son motivos que vienen de parte de Dios, ¿cierto? Disfrutemos cada día conforme a la medida que el Señor nos ha dado nuestra alma. Si es de alegría, alegrémonos porque el gozo viene del Señor. Pero fíjese, termina el Salmo 5 termina así, como en el cielo, ¿cierto? Como tocando las nubes, digámoslo así. Pero mira el Salmo 6, también era una canción, también es al músico principal y también es un salmo de David, ¿no? Dice el versículo 6, el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Cierto? Porque en la muerte no hay memoria de ti, etcétera. ¿Cierto? Entonces fíjese aún aquí el rey David. A veces tenemos que pasar por situaciones, por ejemplo, aquí como en este salmo de enfermedad. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Nuestros cuerpos tienen que ir decayendo. Eso es algo a lo que no podemos evitar. Y aquí este hombre, que era conforme al corazón del Señor, pues le pedía, obviamente, también tuviera misericordia y le sanara, ¿cierto? Y descansaba en el Señor. Y para estos son los salmos. Los salmos es en nuestras alegrías más sublimes y en nuestras tristezas más profundas poder encontrar siempre esa provisión de parte de Dios, ¿cierto? Para eso es el alma. El alma es para esto, es para el Salmo 3, para el Salmo 4, 5, 6, y así usted puede leer salmos. Si usted lee el Salmo 7, ¿sí? Entonces es un salmo también de un canto también de David, es un cántico, ¿no? Si usted lee el Salmo 8, qué bendición, mira, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Hay días en los que uno ve la tierra, ¿cierto? Maravillosa, hermosa, hermosa, por donde uno la vea, le parece que la vida es una belleza, que qué lindo es vivir cada día, amanecer, suspirar después de una buena noche de descanso, salir, percibir el aire, ver la naturaleza, etcétera. Todo es muy precioso, ¿cierto? Cuán hermoso es eso, ¿sí? Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Esto es parecido como a lo que leíamos del Señor Jesús, ¿cierto? Eso hay que disfrutarlo en el Señor. Eso es muy precioso. Es de parte de Dios. El capítulo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿No? Ese es el Salmo 9. Y el Salmo 10 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿No? Y bueno, y pasa así, a veces en un mismo salmo hay alegría y tristeza en el mismo momento, ¿cierto? Hay subidas y bajadas, exactamente, ¿cierto, hermanos? Y así, el Salmo 11 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cierto? Y el capítulo 13 o el 12 nomás, o el 13 ya dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Entonces al final uno dice, pero ¿cómo en el 11 dice que había confiado y en el 13 dice que siente como si el Señor lo hubiera abandonado? ¿Cierto? Hermanos, pues es ahí donde está el misterio, que necesitamos del Señor su ayuda para entender, para ser edificados según Él. Amén. Entonces de esto nos habla un poco los salmos. Cada salmo lo vamos a ir entendiendo en la medida que experimentemos lo que está escrito en los salmos y busquemos al Señor de esa manera. Hermanos, hay salmos que uno leía hace unos años y no entendía.
De hecho, hasta leyéndolos muchas veces me quedaba dormido encima del Salmo. De hecho, probablemente sea uno de los libros más difíciles para nosotros leer, ¿cierto? Uno lee un salmo, lee el otro, después lee el otro y a diferencia de pronto de los otros libros que cuentan una historia un poquito más racional o que se puede entender de una manera más intelectual, los salmos solamente van a ser revelados en la manera en que el Señor sea formado en nuestra alma. Ahí vamos a aprender a valorar cada una de estas frases. Cuando uno encuentra una frase de estas, que uno la ha experimentado o que la está experimentando, ahí uno entiende al Señor. Y ahí esa porción se le convierte a uno una provisión muy preciosa. Bien sea para los momentos de alegría, de regocijo, o a veces también cuando necesitamos ser ayudados en nuestros momentos de tristeza. ¿Cierto? Vale, es solamente un versículo más aquí para cerrar acá en el Nuevo Testamento, en Efesios. Mira cómo dice esto. Efesios capítulo 5. Efesios en el capítulo 5. Creo que es el versículo, a ver. Leamos el 18. Dice así, no os embriaguéis con vino. A veces el mundo cuando solamente se alegra en su parte exterior, en su parte meramente natural. Y a veces es triste que el mundo, porque tienen una alegría, lo que hacen es emborracharse con vino. ¿Sí? ¿No le parece a usted tan baja, digámoslo así, esa expresión de algo tan precioso que es la alegría que el Señor ha creado para nosotros? ¿Cómo esa alegría no se lleva delante de Dios y se canta un salmo, una alabanza, se hace una meditación, una oración, una expresión de gratitud al Señor? Sino, estoy tan feliz porque el Señor me dio un año más de vida y lo que hace el mundo es embriagarse con vino. ¿Cierto? Qué tristeza eso. Bueno, gracias al Señor tenemos ahora su Espíritu en nosotros. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, o sea que esa llenura, esa satisfacción provenga del Espíritu, hermanos, porque nuestra alma tiene que aprender las alegrías del Espíritu, ¿cierto? Repetimos lo que está diciendo aquí Pablo, que nuestras alegrías correspondan con la expresión de la alegría del Señor. Hay cosas que a nosotros nos alegran y que si al Señor le entristecen, tenemos que apartarnos de esas alegrías. Ay, es que a mí me gusta tanto, es que me parece tan rico, es que esto me parece tan chévere. Pero cuidado, si eso le causa tristezas en el espíritu al Señor, hay que dejarlo. Así como el vino acá, ¿cierto? Eso es como la figura del vino, dice. ¿Cómo? ¿Cómo es ser llenos del espíritu en lugar de llenarnos con el vino? Dice así. Hablando entre vosotros con salmos. Estos son los salmos. Para eso es que el Señor puso los salmos, para poder entender bien el alma, para que el alma pueda madurar sus sentimientos como el Señor, como los del Señor. Entonces, qué precioso hablar entre nosotros con salmos, o sea, con experiencia, con madurez de la vida, ¿cierto? Porque, hermanos, como dice Colosenses, ahorita, bueno, dije que era el último, pero ahí va a ver si alcanzamos a leer un verso ahí en Corintios, que lo habíamos leído. Los hermanos lo recuerdan porque recientemente lo leímos. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Hay salmos que son himnos. Y cánticos espirituales. Esa debe ser nuestro hablar, nuestra fortaleza, nuestra edificación mutua debe provenir de esto, de la experiencia de los salmos, de los himnos, de los cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué precioso esto. Esta es la madurez a la que el Señor quiere llevar a nuestras almas, ¿cierto? Que lo que produzca alegría sea verdaderamente una alegría espiritual del Señor. Y cuando tengamos que entristecernos y llorar también con los que lloran, pues también que sea algo que sea una tristeza del espíritu. A veces hay tristezas que solamente son tristezas nuestras. Para el Señor es una victoria y para nosotros es una tristeza, ¿cierto? Y eso tampoco al Señor le agrada, cuando nos entristecemos por cosas a las que el Señor más bien le alegran, porque hay cosas que a veces suceden así. Nosotros en una profunda tristeza por algo, y el Señor más bien se alegra de que hayamos salido de alguna circunstancia X, Y o Z, ¿cierto?
Dice, dando siempre gracias por todo, hermanos. Uno conoce un alma que descansa en el Señor cuando da gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Cuando un alma no conoce al Señor, no ha aprendido ni a entristecerse, ni a alegrarse en el Señor, reniega de todo el tiempo, todo el día. Si hay reforma, reniega, y si la quitan, sigue renegando, ¿cierto? Si hay abundancia, reniega, y si hay escasez, reniega, todo el tiempo reniega. ¿Por qué? Porque sus sentimientos todavía no han sido formados a los sentimientos del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces dice así, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que esto nos habla de cómo debe ser nuestra mutua edificación, debe provenir de esto, de una experiencia espiritual, ¿cierto? No de sentimientos carnales. Eso no sería bueno para nuestra edificación. Pero dice aquí, hablen entre ustedes conforme a esos sentimientos espirituales, conforme a la formación de los verdaderos sentimientos espirituales en el Señor, ¿no? Y ahora sí el último, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, que también tiene que ver con lo de Efesios. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque Él sabe que necesitamos ser consolados. ¿Para qué? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea que, si nosotros no hemos pasado la experiencia de los salmos, es difícil que podamos también transmitir esa vida a otros, ¿cierto? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, ¿no? Entonces, gracias al Señor, hermanos, que también Él nos deja el libro de los Salmos, amén. Sería muy bonito poder leer ese libro, esos 150 capítulos, esos 5 tomos con los que el Señor quiso constituir nuestra alma, digámoslo así. Démosle gracias al Señor, amén. Pidámosle que Él nos ayude y que nos conceda días de alegría, de descanso, de paz y de regocijo. Amén. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Señor, tú eres el motivo de nuestra alegría cada día, Señor. Gracias porque aún aunque hayan pruebas y tribulaciones, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón persiste un gozo que es eterno, que es inefable, una paz que el mundo no entiende, Señor, una paz que no es como el mundo la da, una alegría, Señor, que no depende de las circunstancias. Es un gozo, Señor, el saber que tenemos vida eterna en ti, Señor. Por eso aún, Señor, aunque algunos de nuestros días sean difíciles, algunos de nuestros días nuestro cuerpo nos hará entristecer, Señor, sabemos que tenemos una esperanza, una morada, Señor, en ti que es perfecta, preciosa, permanente, Señor, y que nuestro gozo, Señor, se completará cuando te veamos a ti, Señor. Esperamos tu venida para que tú vengas y sanes esta tierra, Señor, para que tú sanes los corazones, para que tú sanes todas las cosas, aún nuestros mismos cuerpos mortales, Señor. Gracias por cada alegría, Señor, que tú nos concedes, por cada momento en el que podemos regocijarnos, Señor. Y también, Señor, gracias por acompañarnos y por sostenernos en nuestros momentos de dificultad, de tristeza, Señor, que tú no nos abandonas, sino al contrario, Señor. Tú eres nuestra consolación y nuestra más preciosa provisión, Señor, para cada uno de nuestros días. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén.